Hoy vamos a ver por fin cómo crear un podcast en YouTube y especialmente en YouTube Music. Vamos a ver la diferencia, vamos a ver técnicamente lo que hay que hacer. Algunas maneras distintas, te voy a dar mis consejos, lo que yo encuentro lo mejor al respecto de estas dos maneras de crear un podcast. Y además de eso, vamos a ver que la técnica no es suficiente. Y hay otras cosas a saber, pero eso vamos a hablar después. Antes vamos a empezar en la parte técnica para ver cómo crear tu podcast. Dicho eso, si tú no me conoces, me llamo Nicolás, el alquimista francés, y mi trabajo es de ayudarte a vivir de tus conocimientos, especialmente con los cursos en línea. Yo vivo de mi conocimiento de la creación de contenido desde 2011. Y tú quieres saber cómo yo hago y cómo hacerlo, hay un enlace en la descripción y te voy a explicar con los tres principios más en detalle qué hacer. Y también para vivir de tus conocimientos hay que crear contenidos en línea. Y el formato podcast es genial. Para mí es mi formato favorito para muchas razones y una de estas razones es que el podcast se puede trabajar con la parte solamente de crear un audio o en un audio en video. Y este detalle vamos a ver más allá. Hay un montón de plataformas para hacer la difusión de tu podcast. Es por eso también que el formato es súper interesante. En otro video te hablé de una manera de hacer la difusión de tu podcast, especialmente en Spotify y Apple Podcast y Amazon Music también. Y algunos detalles sobre YouTube. Aquí justamente vamos a ir a la primera manera de crear un podcast en YouTube. Algunas personas tienen un podcast que está creado en otras plataformas como Spotify, Apple Podcast, etc. Como te he dicho en el otro video que habla específicamente de Spotify y de Apple Podcast, yo uso un sitio web que se llama creators.spotify.com. Y aquí tú puedes crear tu podcast de una manera muy rápida. Y lo que hemos visto es que también va a crear una fuente RSS. RSS. La fuente RSS es algo que vamos a encontrar en la mayoría de las plataformas de podcast. ¿Qué es un RSS? El flujo RSS es un archivo que contiene los datos de tu podcast. Se va a encontrar la lista de tus episodios y el archivo audio o video que se va a descargar. Entonces con este flujo podemos tener toda la información. Aquí tenemos el ejemplo de un flujo RSS. Tú no tienes que conocerlo o saber leerlo, no es tan importante. Pero hay cosas importantes para leer el podcast, como por ejemplo, ¿cómo podemos verlo? Aquí podemos encontrar el título de un episodio, la descripción. Aquí para descargar aquí, el M4A. Aquí tenemos el flujo, el archivo audio, etc. Entonces con eso en YouTube, y ahora vamos a ir en YouTube Studio, aquí, y vamos a ir en la parte, aquí hay la parte podcast, pero podemos aquí usar create, crear, y nuevo podcast. Y aquí hay muchas opciones. Y estamos en la primera manera de hacer, es aquí crear un nuevo podcast o usar una playlist como podcast o subir un RSS, un flujo RSS. Vamos a hacer eso. Y aquí
Solamente lo que yo necesito hacer es poner el archivo RSS que hemos visto aquí, tuk, tuk, y ir más allá. Y va a descargar la información, va a verificar que tú eres el dueño, vamos a decir, del flujo RSS, enviando un código de verificación, etc. Y con eso, lo que va a pasar, es que no voy a hacer hasta el fin, es que se va a descargar todos los episodios en tu canal YouTube. Y de esta manera tú vas a encontrar en tu canal YouTube en la parte video todos los episodios que tú has que se han descargado con este flujo RSS. Y cada vez que tú vas a crear otro episodio de podcast con creator.spotify.com o otra plataformas, automáticamente se van a poner en tu YouTube. Lo interesante aquí, con este método, vamos a ver otro método después, lo interesante con este método es que tú no necesitas hacer nada. Una vez que tú has configurado tu flujo RSS, todos los nuevos episodios se van a descargar automáticamente en tu canal YouTube. Y en tu canal YouTube tú vas a encontrar el flujo RSS con este nombre. Aquí es un antiguo flujo RSS de un podcast que yo tenía en Francia, que se llama Business de la Connaissance. Y lo interesante es que tú vas a encontrarlo también en YouTube Music. ¿Por qué te hablo de YouTube Music en particular y no solamente de YouTube? Porque aquí YouTube Music es, vamos a decir, la nueva versión de lo que se llama antiguamente Google Podcast. Entonces, para las personas que tienen una suscripción en YouTube, tienen también este YouTube Music y al- como otros que usan Spotify para escuchar música o por ejemplo Apple Podcast, iTunes, todo eso. Hay un montón de gente que van a usar YouTube Music y más con el tiempo. Entonces es interesante de encontrarlo. Y tu podcast se vas a encontrar aquí con este nombre. El nombre de que tú has configurado aquí y que se puede encontrar en tu flujo RSS. ¿Por qué te digo eso? Porque el nombre aquí en YouTube Music no es el nombre de tu canal YouTube. No es, por ejemplo, en mi caso, Cursos de Oro. No. Es el nombre de tu flujo RSS que se llama, aquí en mi caso, Business de la Connaissance. ¿Ok? Primer punto. Hemos visto la parte positiva. La parte negativa de este método es que, por ejemplo, cuando tú estás usando creators.spotify.com y si tú estás haciendo episodios video, como yo hago en mi caso, tú vas a descargar solamente la parte audio en el flujo RSS. Entonces, en YouTube y en YouTube Music, solamente la versión audio se va a encontrar. Y es una lástima porque si tú haces el esfuerzo de hacer un video en Spotify, ¿por qué no usarla en YouTube? Es por eso que si tú haces solamente audio, un podcast audio como yo hice en el pasado, cuando yo empecé el podcast Cursos de Oro, mejor usar el flujo RSS, como hemos visto aquí. Pero después he empezado a hacer video, como yo hago, por ejemplo, ahora, a pesar de hacer audio. Y a mí me gusta poner el video en Spotify y por supuesto, mejor poner el video en YouTube, pero también tener el beneficio de agregar eso en tu podcast en YouTube Music. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo mejor, lo que te aconsejo es directamente hacer eso. Si tú estás usando creator.spotify.com, tú haces nuevo episodio y tú vas a descargar ici tu archivo video. Y hacer exactamente lo mismo, usar tu canal YouTube o crear tu canal YouTube. Yo
supuse desde el principio que tú has creado tu canal YouTube. Entonces aquí la idea es directamente de subir el video, aquí, upload video. Entonces tú vas a subir el video de tu nuevo episodio de podcast, hacer toda la configuración como se hace en YouTube. No voy a hacerlo aquí, pero tú conoces las cosas a hacer. De cualquier manera es súper simple a hacer. Y después de eso, vamos a usar otra manera de crear un podcast. Y en este caso, podemos usar una playlist, una lista de difusión. Aquí para hacerlo, hay que ir aquí en crear, nuevo podcast. Y aquí, set an existing playlist as podcast. Y olvidé una pequeña cosa. No, me equivoqué. Sí, tú puedes hacerlo si tú tienes una playlist, una lista de difusión que se llama, que tú vas a usar para tu podcast, pero tú puedes hacer algo más sencillo. Vamos a empezar de nuevo, lo siento, crear nuevo podcast y aquí crear un nuevo podcast. Vamos a poner el nombre de este nuevo podcast, Cursos de Oro 2, podcast 2, vamos a llamarlo así. Puedes poner una imagen, importa, visibilidad pública. Aquí, importante, la default video order, el orden de publicación de los videos. Y lo mejor es de quedarlo aquí, primero que la gente que va en tu podcast pueden ver los últimos episodios y después hasta los más antiguos. Y aquí lo que vamos a hacer es add video, añadir video. Y aquí tú puedes añadir, por ejemplo, todos los videos de tu podcast. Todo el video de tu canal YouTube que se van a añadir en tu podcast. Vamos a hacer down aquí. Y falta una descripción, bla, bla, bla. Y quizás nos falta eso. Una imagen. Sí, creo que es eso. Y aquí create, crear. Y aquí se va a crear nuestro nuevo podcast. Podemos encontrarlo aquí. Tenemos canal en la parte content, aquí en tu YouTube Studio, en la parte podcast. Normalmente no vamos a encontrar ahora, si yo voy en YouTube Music, no vamos a encontrarlo ahora porque es recién. ¿Viste? Entonces te voy a mostrar si hacemos cursos de oro en YouTube Music. Aquí podemos encontrar mis episodios. Y aquí, como tú puedes ver, tac, el podcast, cursos de oro, el podcast. Con todos los episodios, es decir, todos los videos. Y lo genial es que podemos ver en audio o en video. ¿Ok? Y aquí lo interesante es lo que te dije antes. Si hay un detalle aquí. Si estoy buscando el podcast Cursos de Oro, puedo aquí. El dueño se llama Cursos de Oro. Eso es el dueño. El nombre del dueño es el nombre de tu canal YouTube. Pero tú puedes encontrar que el podcast hay un pequeño sol detrás del nombre. Y entonces aquí es el dueño. Podría llamar a Nicolás el alquimista francés. Pero yo quiero también crear un canal YouTube con los videos que se pueden encontrar en el podcast. Y aquí el nombre... se ve aquí. Súper rápido. Mira. Lo que hemos creado. Cursos de Oro Podcast 2. Que hemos creado aquí. Entonces podemos ver que aquí Nicolás es el dueño. O Cursos de Oro. Es el dueño de Cursos de Oro. Sol, vamos a hablarlo, a llamarlo así, y Cursos de Oro, podcast 2. ¿Ok?
Y súper sencillo. Y cada vez que tú vas a crear un nuevo episodio, tú vas a subirlo en una plataforma, por ejemplo, como Creator Spotify, pero tú vas a subirlo también en YouTube, en el estudio.youtube.com. Pero hay que pensar, cada vez que tú vas a subir un video, te voy a hacer, vamos a hacer ejercicio aquí. Aquí estoy subiendo un video. La trampa de riqueza instantánea es el episodio 52 que estamos subiendo de nuevo. Y aquí el detalle importante, ahora que hemos creado este podcast, es el playlist de siempre añadir. Viste, podemos ver 4 playlists. Listen, que es música, es una playlist privada para mí. Pero tenemos Cursos de Oro Sol, que es un podcast. Business de la Connaissance, el flujo RSS que hemos probado antes, que es un podcast. Y Cursos de Oro, podcast 2. Y cuando yo tengo un nuevo video, voy a añadirla siempre a la playlist para asegurarme que se encuentra en la plataforma YouTube Music. De esta manera, y eso estratégicamente es lo mejor, es de asegurarse, no, it's not for niños, etc. No voy a hacer todo, eso es súper simple, no hay muchas cosas que hacer, programar o publicar directamente, etc. ¿Qué quería decirte? No me acuerdo exactamente, solamente lo que tú necesitas saber es que de esta manera tú vas a hacer el trabajo de subir tu video, si es un video, 2 veces en YouTube y en Spotify. Te voy a dar algún truco, algún otro truco. Hice algunos tests y vi que en YouTube clásico, no YouTube Music, los episodios de podcast audio no funcionan muy bien. Entonces, si para ti es más fácil de crear un episodio audio y tú no quieres, molestarte con crear un video, etc., haz la técnica del flujo RSS, pero sabiendo que tú no vas a obtener muchas vistas en YouTube clásico, quizás en YouTube Music, pero muy pocas en YouTube clásico. Lo que te aconsejo es más el segundo método. Si tú haces video, mejor, porque con los videos tú puedes obtener una atracción más grande, que tus videos funcionan mejor en YouTube. Pero también si tú haces audio, tengo un truco para ti. Tú puedes crear un video. Tú puedes crear un video con, te voy a dar aquí, este sitio web que se llama Auphonic. Y con Auphonic es un sitio web que te va a crear un video con una imagen fija y cuando tú sabes estás, no sé cómo se dice, wave in English. Vamos a decir ondas u olas audio y crear un video con eso. Y después tú vas a obtener este video y subirla a YouTube y en la configuración también de Auphonic tú puedes hacer que Auphonic publica automáticamente tu video en tu canal YouTube. Y después es solamente que añadir la playlist de tu elección para asegurarte de verlo en YouTube Music. Así que estamos listos con la técnica. La técnica, una vez más, no es lo más importante. Hay que hacerlo, hay que saberlo. Puedes parecer un poquito difícil al inicio, pero cuando tú haces por ejemplo, en este caso, hay que hacerlo solamente una vez. Crear la playlist o poner el flujo RSS y basta. Lo más importante, como hemos visto antes en el otro episodio con Spotify de cómo crear tu podcast, es el trabajo para hacer que tu podcast se pueden ver al máximo. Y te voy a acordar eso que hemos visto. Si tú quieres saber más, te aconsejo ver el otro video. Lo importante es crear tu propia identidad. Tú creas tu propia identidad o la identidad de tu podcast, de tu negocio. Crear un nuevo hábito semanal, es decir, publicar.
lo más con la frecuencia la más alta posible, sin agotarte, pero hacerlo lo más posible. Probar y encontrar tu formato. Hay que probar muchas cosas, muchas maneras de hacer. Por ejemplo, aquí yo hago un formato más tutorial, más tutorial técnico. En otro episodio, como el de MrBeast, hice un podcast de análisis. Hemos visto otro formato de podcast así aquí, como por ejemplo impulsar tu negocio en 3 meses. Y en este episodio es un otro formato con finalmente un reto, un desafío que podemos hacer en 3 meses para hacer que tu negocio funcione. Entonces, prueba los formatos y tú vas a encontrar el formato que va a funcionar lo más para ti. Pero para hacer eso hay que crear, crear, crear. Y al fin, hablar de tu podcast tanto como puedas. Lo positivo es que con YouTube la dificultad para hacer conocer un canal YouTube es menor a la dificultad para hacer conocer un podcast en Spotify, YouTube Music o otras plataformas. Entonces, dicho eso, falta solamente la última parte que es vivir de tu contenido. Y si tú quieres saber cómo hacerlo, mira en la descripción, tengo una guía gratuita que se llama Los 3 principios para vivir tus cursos en línea. Tengo también un curso que se llama 7 días para vivir tus cursos en línea, en que te voy a enseñar cómo crear tus cursos en línea y cómo vivir de ellos. Y si tú quieres trabajar conmigo, puedes hacer, yo hago asesoramientos con emprendedores que quieren ir a un paso más allá. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a este podcast, cualquier sea la plataforma en que tú estás mirando eso. Como tú te imaginas, la difusión se puede encontrar en YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcast y otros. Y nosotros nos vemos muy rápidamente para un otro episodio. Te dejo aquí y nos vemos pronto. Chao.